Hay fe en la vacuna contra el coronavirus para detener una pandemia que trae muerte y depresión económica. Mientras la ciencia hace su trabajo, ¿cuál es la responsabilidad de los ciudadanos? Son 4 meses de pandemia en Ecuador y las últimas noticias internacionales nos hablan de la posibilidad de 1 o 2 olas más de contagio. El tiempo que se tarda en crear una vacuna para neutralizar a un virus muy contagioso y que al parecer deja pocos meses de inmunidad en los convalecientes nos obliga a resistir varios meses más. En el programa de hoy hablaremos de cuán cerca están los científicos del mundo en su tarea por detener la enfermedad y cuán lejos estamos los ciudadanos y los gobernantes de la disciplina, la paciencia y el cambio de hábitos a la hora de enfrentar a este enemigo silencioso. ¿Qué es lo políticamente correcto? Enseguida se lo contamos. Hoy nos acompañan vía internet Pedro Palacios Ullauri, alcalde de Cuenca, empresario y líder del movimiento Nueva Generación. Ángela León Cáceres, máster salubrista con estudios de salud internacional en Alemania. Y Paul Cárdenas, médico con un doctorado en genómica en Reino Unido, profesor de la Universidad San Francisco de Quito. Gracias por estar en Políticamente Correcto. Hoy vamos a ver cuán cerca está el mundo de lograr un tratamiento efectivo contra el coronavirus o, en el mejor de los casos, de descubrir una vacuna. La duda surge luego de que América Latina en particular sufre los embates sanitarios, económicos y sociales de una pandemia que parece no terminar. Claudia. Carlos, el Ecuador cumple ya su 4.º mes de emergencia sanitaria. Los duros momentos que vivió Guayaquil a inicios de la cuarentena parecen replicarse en Quito y alarman a ciudades como Cuenca. Los países relajan sus medidas de prevención porque las economías no resisten más, pero los contagiados suben y las muertes no se detienen. La pandemia ha azotado a todo el mundo y parece ensañarse con América Latina, como se lo contamos en este video. Desde diciembre del 2019, más de 13 millones de personas se han contagiado de coronavirus en el mundo. Una cifra que, según los datos de la OMS, esconde un subregistro. La cifra de muertos se acerca a los 600.000. El virus surgió en China y asoló Europa, donde se enfermaron 2,5 millones de personas y murieron otras 200.000. Luego el epicentro pasó a Estados Unidos, el país más afectado con 3,5 millones de contagios y 140.000 muertos. Si la pandemia golpeó la economía y la salud del primer mundo, las consecuencias en las regiones pobres son impredecibles, como en la India, el segundo país más poblado del mundo. O en América Latina, donde Brasil casi tiene 2 millones de contagios. Mientras que Perú, Chile, México, Colombia, Argentina y Ecuador, el reporte se multiplica cada día. Por esa razón, nuestro subcontinente, con más de 3,5 millones de personas contagiadas y 145.000 fallecidos, supera a Canadá y Estados Unidos. Los sistemas de salud han colapsado y los gobiernos pronostican la peor recesión económica en casi 40 años. El drama social se refleja en los 15 millones de desempleados que ha dejado la pandemia en América Latina, donde es insostenible volver a la cuarentena porque la economía informal, como ocurre en Quito, es la única forma de sobrevivir. La COVID-19 se ubica como la tercera causa de muerte luego de las enfermedades cardiovasculares y el cáncer. Por eso la OMS pide a todos los gobiernos del mundo prepararse para una segunda y tercera olas de contagio hasta que haya una vacuna. Pues un modelo matemático de la Universidad de Washington advierte que si América Latina flexibiliza las cuarentenas y hay indisciplina social, hasta el 1 de octubre peligra la vida de unas 500.000 personas. ¿Será posible convivir con la COVID-19 en los próximos meses? Bien, gracias Claudia por ese reporte. Empezamos. Doctor Paul Cárdenas, buenos días. ¿Es verdad que el país debe prepararse para una nueva ola de contagios en los próximos meses? Buenos días. Pienso que todavía no hemos pasado ni siquiera la primera ola de contagios. Probablemente vamos a estar viendo el aumento de casos sin un descenso marcado, es decir, el aumento va a seguir constante durante estos próximos meses. ¿Y eso qué significa entonces? ¿Que esto va para largo?
con las amenazas de que pueden haber nuevas olas, como dicen los expertos internacionales, doctor? Sí, justamente ese es el problema más grande que tenemos. En ciudades como por ejemplo Guayaquil, que vivió una ola terrible con gran cantidad de morbilidad y mortalidad, puede haber una segunda ola ahora, pero en las demás ciudades como Quito, Cuenca, Loja, etcétera, vamos a seguir viendo un aumento sostenido de casos y obviamente de fallecidos. Brevemente, ¿a qué se debe esto? ¿A particularidades del virus como tal o al mal comportamiento de los ciudadanos al hacer la cuarentena y entender la gravedad de la enfermedad, doctor? A ambos en realidad. El problema del virus es que mientras no encontremos una cura o una vacuna que se pueda aplicar a la comunidad en general, no podemos nosotros confiarnos y podemos justamente portarnos de una manera indisciplinada y otra vez estar en contacto con más personas. Recordemos que el virus se contagia solo en contacto de persona a persona. Entonces, la única forma de evitar el contagio es el contacto de persona a persona. Y obviamente por habernos relajado en las medidas, por cuestiones económicas y también por indisciplina, se están dando más olas de contagio. O sea, entonces, para concluir, doctor, la situación que vive este momento el Ecuador, sobre todo ciudades como Quito y Cuenca, es porque nos relajamos, no solo por la grave capacidad de contagio del virus. Es por ambas, es definitivamente por ambas. Perfecto. Doctora Ángela León, buenos días. ¿Es verdad que este virus solo deja pocos meses de inmunidad en el paciente que ha convalecido? ¿Esto es así? ¿Tienen razón las universidades y los científicos en pronosticar esta otra característica grave de la enfermedad? Buenos días. Justamente creo que es importante indicar que actualmente no existen estudios concluyentes sobre todo la inmunidad en relación a la enfermedad. Entonces es importante indicar que aún hay investigación pendiente y no hay conclusión definitiva que pueda darnos esa razón de si es que hay o no inmunidad en los pacientes después de que la hayan tenido o no. Pero entonces, ¿a qué están apuntando ya prensa especializada, medios internacionales en advertirnos esta característica, doctora? Justamente creo que es... Bueno, la teoría es que si es que el organismo ha generado anticuerpos, hay una protección contra el coronavirus. Sin embargo, aún es incierto cuánto esta puede durar. Y lo que se intenta decir es que las medidas de prevención para evitar los contagios es realmente lo más importante y las medidas eficaces para evitar nuevos rebrotes de la enfermedad. ¿Por qué con todo el adelanto tecnológico que tiene el mundo en este momento no ha podido descifrar estas secuelas que deje el virus en los enfermos como para advertir si hay o no la capacidad de una inmunización a largo plazo o de pocos meses? ¿Por qué no es tan fácil determinar eso, doctora? Al ser el SARS-CoV-2 un nuevo virus para la comunidad científica, se ha visto que hay muchas investigaciones que van cambiando día a día. Y creo que el reto más importante que tiene la ciencia actualmente es poder actualizar los conocimientos inmediatamente. Entonces, dada la complejidad de la situación y dada la complejidad del entendimiento del nuevo virus, es bastante complejo poder determinar estas características de la enfermedad tan prontamente. Hay que reconocer que enfermedades se han estudiado durante muchos años para poder conocer a profundidad y llevamos poco menos que 6 meses intentando descifrar todo el comportamiento de una enfermedad. Sí, de eso vamos a seguir hablando más adelante. Alcalde Palacios, buenos días. Yo le he visto muy preocupado a usted en las últimas horas por el incremento de casos en Cuenca. ¿Por qué se está volviendo incontrolable ya desde el punto de vista de la salud pública y de la gobernanza, señor alcalde? Estimado Carlos, un gusto saludarle a usted, a Ángela y a Paul en esta mañana. Efectivamente, la preocupación que nosotros hemos tenido en estas últimas 2-3 semanas es porque la pendiente de curva de contagios se ha incrementado de manera exponencial y esa es la realidad. Desafortunadamente, esa primera muy buena fase de contención que se realizó acá en la ciudad de Cuenca, donde queríamos y pretendíamos aislarle a las personas del virus, del quédate en casa, sabíamos que no era sostenible en el tiempo, puesto que la economía local, nacional, es muy compleja, no estamos a los niveles de otros países donde se puede sostener de alguna forma. Así que mientras eso sucedía, generamos todos los procesos de protocolos, pilotajes, que permitían incluso en semáforo en rojo poder activar la economía.
Sin embargo, luego de algunas semanas de seguir manejando la situación de una manera correcta, un grupo etario, los jóvenes, decidieron que, lamentablemente, insisto, decidieron que es oportuno generar interacción social, no con las medidas de cuidado que hemos estado constantemente. Sí, yo sí quisiera jalarle las orejas a los jóvenes, como usted dice, pero primero quisiera concluir una cosa con usted. ¿No fue que tal vez Quito, Cuenca, las ciudades de la sierra, nos apresuramos demasiado en confinarnos, en hacer cuarentenas en el mes de marzo? Claro, ante la preocupación de ver lo que ocurría en Guayaquil, y quizás nos desgastamos, se desgastó la economía durante todo este tiempo, cuando ahora era el momento en ponernos llave todos. No sé si es que hay ahí una lectura que se puede hacer. Bueno, puede ser una probabilidad definitivamente, pero también tenemos que entender que la primera fase, la de contención, de acuerdo a los especialistas, a los médicos, aquí tenemos dos prestigiosos profesionales de la salud, y de acuerdo a la información que nosotros hemos ido manejando con reuniones que hemos tenido con médicos de la China, de Corea, de España, de Estados Unidos, siempre nos hablaban de esa primera fase de contención que sea la mejor posible en cuanto a que podamos educar, analizar cómo se comporta el virus dentro de la sociedad, y sobre todas las cosas darnos ese compás de espera para también como sociedad entender la situación que estamos viviendo. Yo estoy plenamente convencido que más bien eso nos ha permitido que si bien ahora tengamos un crecimiento de la curva, que es lo que siempre se decía, el nivel de contagio va a ir creciendo, pero mientras más laxa, más larga va a ser, la curva va a ser mejor que los niveles de atención sanitaria puedan realmente cubrir. Y de hecho, si bien ahora estamos pero no hemos tenido desbordamiento, a Dios gracias. Ok, nos vamos a un primer corte comercial y seguimos en Políticamente Correcto. Políticamente Correcto se retransmite en Radio Suceso 101.7 FM Quito y en Facebook en la cuenta oficial de Ecuavisa. Regresamos enseguida con más de este análisis, la guerra científica contra el coronavirus. Seguimos en Políticamente Correcto. Alcalde Pedro Palacios. El dilema ha sido encerrarnos o matar la economía. 4 meses después debemos seguir hablando de esto. Veo a muchas autoridades muy preocupadas por la situación de Quito, sobre todo también en Cuenca. ¿Cuál debe ser la salida entonces? En absoluto, Carlos. Esto en un momento dado creo que nos querían hacer ver que es una dicotomía, que es lo uno o lo otro, y realmente no es así. La primera fase era necesaria, como digo, para poder entender, comprender, hacer los protocolos y pilotajes. Hoy por hoy en la ciudad de Cuenca, la activación económica que se ha realizado a través de estos procesos en los cuales se han certificado en la mayoría de los casos, ha permitido que muchos de los sectores de la economía estén trabajando y lo hagan de una manera correcta, lo hagan de una manera adecuada con todos y cada uno de sus protocolos de bioseguridad. Incluso la parte turística, a través de una insignia que se ha creado de Cuenca Biosegura y Sostenible, permite que también se haga. Pero señor alcalde, nosotros el problema, no creemos. Sí, pero señor alcalde, pero el problema es que llegan a rehabilitar la economía, los negocios, después de 40 más días en los que ya prácticamente quebraron muchas empresas. Por eso digo yo, quizás nos apresuramos demasiado en cerrar la economía para ahora tener que cerrarnos porque las olas de contagio han sido muy altas y tener ya un músculo financiero súper debilitado. Entonces, no sé cómo entender la capacidad de resistencia del país en los próximos meses frente a la evidencia científica de cómo está la enfermedad. Justamente con base en esa consulta o duda que usted tiene, es que yo me ratifico que la primera fase era importante para poder entender, comprender, entendiendo que esto es nuevo, sigue siendo nuevo, pese a 7, 8 meses, sigue siendo nuevo, como lo decía la doctora León, están todavía en proceso los estudios, entonces al ser nuevo es muy complejo y difícil decir qué se hubiera hecho bien o mal, pero lo que sí estamos claros acá en la ciudad de Cuenca es que logramos reactivar la economía de una forma correcta y adecuada, y de acuerdo a la investigación que se ha hecho por parte, obviamente, de los profesionales de la salud, no son las personas que llegan al hospital o que están en las unidades de cuidados intensivos quienes están trabajando en las empresas, en la construcción e industria. Más bien el porcentaje alto, desafortunadamente, está en el grupo etario mayores de 65 años, que muchos de ellos ni siquiera en estos 100 y pico de días han salido de sus casas, pero han sido visitados por sus hijos y por sus nietos. Esa es la parte fundamental que tenemos que comprender y entender, estimado Carlos. Y eso significa que debe tener cada ciudad unos protocolos especiales para poder combatir la COVID. ¿Le ha sentido a usted como crítico con esta rectoría del COE nacional? Lo que nosotros decimos es que debemos tener mayor coordinación, mayor y mejor coordinación. Es comprensible que no se puede tener 221 tipos de color de semáforo amarillo o verde o rojo.
no se puede, estamos claros en eso. Sin embargo, sí podemos tener pequeñas particularidades que dependen de cada una de las ciudades, donde, así como el COE cantonal tiene esa potestad de determinar el color de semáforo, también que pueda tener un margen de maniobra en saber qué se flexibiliza, qué no dentro de ese color de semáforo. Pero si queremos todos estar estandarizados bajo un mismo criterio cuando existen realidades diferentes, sencillamente vamos a tener complejidades como las que estamos teniendo en algunas ciudades en este momento. Bien, vamos a seguir hablando de eso, señor alcalde. Voy con Paul Cárdenas. Mire, hay una preocupación del señor alcalde que dice que las visitas, el contacto entre familiares es lo que está disparando los contagios. ¿Cómo podríamos entender científicamente este comportamiento del virus y qué mensaje usted le puede dar a la gente en estos momentos frente a cosas que son tan evidentes como ir a ver a tus padres, visitar a un amigo, con todos los cuidados que muchos pueden tener, pero que se nos escapa de las manos esa realidad? Y justamente esa es una parte social muy compleja en realidad, ya que todos pensamos que nos estamos cuidando, pero cuando ya alguien sale positivo justamente en la familia, cuando uno recuerda cuando se descuidó, y justamente lo que dice el señor alcalde es cierto, muchas personas que se han contagiado no es porque han salido, sino porque han recibido visitas. Y es muy complejo justamente el abstenerse de tener visitas, de ir a visitar a alguien, de hacer contacto social, es muy complejo y obviamente la necesidad de las personas también económica de salir por buscar su economía, eso también ha hecho que se aumente la cantidad de contagios. De la misma manera, este virus lo que se caracteriza es de pasarse, tener una muy eficiente transmisión de persona a persona. Entonces, un mínimo descuido puede hacer que una persona se contagie. Esta persona puede ser incluso asintomática, cree que se ha cuidado, llega a visitar a un familiar y lo contagia también. Entonces, es muy complejo justamente esta situación. ¿Y cuál es ese mínimo descuido, Paul? La mayoría de veces es, sí me acordé que no usé la mascarilla adecuadamente, o me toqué la mascarilla, o me acomodé la mascarilla, o como estaba con conocidos, estaba en un lugar cerrado, o justamente esto, recibí la visita de alguien, pero todos estábamos sanos, ninguno tiene síntomas, y justamente estos son los descuidos que nosotros hemos encontrado, que después desencadenan en que alguien se contagie y a su vez esa persona contagia a otra persona y exponencialmente se van contagiando más miembros de la familia o del círculo social. Doctora Ángela León, ¿se deben radicalizar las cuarentenas? ¿Están mal aplicadas las políticas de salud pública? Bueno, considero que ninguna radicalización en ningún aspecto es bueno, se debe analizar siempre los contextos y cuáles son las situaciones y justamente tomando en cuenta lo que Paul indicó, creo que es momento para poder realizar estudios sociales cualitativos que nos permitan entender también cuál es el comportamiento de la población desde una visión un poco más antropológica. Considero que las medidas que se tomaron en el confinamiento son adecuadas y justamente es lo que previene de mayor manera el aumento del número de casos y realizar un desconfinamiento tiene que ser siempre con una visión que prepondere la salud pública sobre derechos, sobre otros, digamos, intereses económicos, por ejemplo. Y creo que tomar en cuenta lo que realiza Colombia actualmente en Bogotá es un ejemplo que se podría seguir para nuevas medidas de confinamiento selectivo. O sea, ¿usted cree que es importante que, por ejemplo, determinados barrios de las ciudades se encierren si es que hay más carga viral, más contagios y dejar que los otros sigan produciendo? ¿Esa es una buena decisión que puede tomar el alcalde de Cuenca y los otros alcaldes, por ejemplo? Creería que se debería realizar un análisis específico de cada situación, pero considero que es una medida que se podría aplicar en estos momentos, dado que vemos que hay ciertos sectores que son un foco de contagio mayores que otros. Eso tiene que verse en una selección específica y podría ser una alternativa en estos momentos. Los niveles de pruebas, doctora, la cantidad de pruebas que se deben hacer, deben ser más. Estamos viendo que hay muchos problemas, sobre todo en Quito, por la debilidad de estos contratos que se hicieron con las pruebas. ¿Qué podemos sacar como consecuencia de eso? Justamente creo que lo que se evidencia actualmente en Quito es la necesidad urgente de aumentar el número de pruebas y poder testear a la mayor cantidad de población, registrar los casos, atender cada caso,
rastrear los contactos y mantener evidentemente en aislamiento a todos los contactos. Creo que esas son medidas de vigilancia de la salud pública que tienen que ser aplicadas en todo momento y que son las únicas que nos permitirán evitar posibles nuevas olas y rebrotes y en este caso en Quito, por ejemplo, el excesivo número de casos que se han dado en las últimas semanas con consecuencias fatales con el número de víctimas. Perfecto. Bueno, seguimos hablando de estos importantes temas aquí en Políticamente Correcto. Las únicas armas que tenemos contra el coronavirus son las que dependen de cada uno. Salga lo estrictamente necesario. No haga reuniones. Aléjese de las aglomeraciones. Mantenga la distancia, lávese las manos constantemente y sobre todo use la mascarilla. Regresamos enseguida. Luego del corte hablaremos de los avances en la creación de la vacuna contra el coronavirus. Mientras países latinoamericanos como Ecuador ven destruir miles de empleos en una crisis económica sin precedentes, el mundo guarda la fe en la medicina y en sus científicos. Claudia. Carlos, para ganarle la guerra al coronavirus, las esperanzas científicas están en 3 ejes: conseguir un medicamento, la inmunización colectiva y la vacuna. En estos meses se han probado más de 150 medicamentos ya usados para tratar otras enfermedades como la hepatitis, el VIH, la gota, lupus, entre otros. Pero solo hay 3 medicamentos que dan esperanza: la dexametasona y otros corticoides para pacientes en estado crítico y que tuvieron cuidados intensivos. Estos reducen en 1/3 la mortalidad. El remdesivir, que reduce el tiempo de hospitalización, y el plasma de personas recuperadas para inyectarlo en los pacientes convalecientes. Esto es antes de entrar a cuidados intensivos. El uso de estos medicamentos es experimental y está sujeto al análisis de posibles efectos secundarios. El nuevo SARS-CoV-2 posee otra característica que tiene en vilo a los científicos. Las personas que se recuperan de esta enfermedad desarrollarían anticuerpos solo por 3 meses. Es decir, que pueden volverse a contagiar sin que la población alcance una plena inmunidad. Por eso, la OMS alerta de una segunda y tercera olas. Ante ello, la única salida es descubrir una vacuna. Pese a la urgencia y los recursos destinados para conseguirla, es un proceso que toma tiempo. ¿Pero cómo hacer una vacuna? El reto es saber qué parte del virus sirve para inmunizar a humanos en un periodo determinado de tiempo. Este proceso tiene 3 fases luego de probarla en animales. Fase 1. Administrarla a un grupo de 20 a 100 personas saludables para evaluar cómo responde cada una en función a la dosis. Fase 2. Aplicarla en un grupo más grande para medir su sistema inmune y determinar efectos secundarios. Fase 3. Usarla en miles de voluntarios de todo el mundo para comparar la efectividad y la seguridad de la vacuna. En esta fase están 18 proyectos avalados por la OMS. El que realiza la Universidad de Oxford y el de la farmacéutica La Moderna son los más prometedores. Si bien la esperanza es que salga la vacuna a finales del 2020, los resultados se medirán en 1 o varios años. La otra discusión es cómo garantizar que este fármaco llegue a los países subdesarrollados. Carlos, continúas con el debate. Bien, gracias, Claudia. Ángela León Cáceres, ¿cuáles son los medicamentos que están funcionando y cuáles no? Hemos visto un largo número de ellos, pero todos son como experimentales y no nos generan esperanza y más bien unas grandes desilusiones. Sí, justamente creo que es importante recalcar que no existe actualmente ningún medicamento, ningún tratamiento ni fármaco que haya sido comprobado actualmente para tratar el COVID. Lo que existen son potenciales fármacos que sirven o que están en fase experimental justamente para poder ver cómo se pueden tratar los síntomas, sobre todo los más graves en la enfermedad. Pero no hay una conclusión de la ciencia aún. ¿Cuáles son ¿Es necesario más ensayos clínicos? Pero la dexametasona o este remdesivir sí están dando resultados, el plasma, ¿cómo mira usted estos avances? ¿Hay que tenerle fe en eso o en ninguno de ellos? Creo que es importante todos los avances que se han realizado a nivel mundial con estos estudios porque son promisorios y nos dan una mirada más allá de medicamentos que han sido anteriormente usados para otras enfermedades. Actualmente en Ecuador también se presentó la investigación con 49 potenciales fármacos y creo que más allá de los nombres específicos es importante siempre hacer un llamado a la ciudadanía para evitar justamente el uso de estos nombres para que puedan fomentar la automedicación en la población. Creo que esto es importante indicarlo y sobre todo
tener sí el conocimiento de que la ciencia avanza día a día para justamente poder tener esos resultados, pero sobre todo fijarse mucho más en la seguridad, en la ética y la eficacia de los medicamentos. Ya, pero doctora, el problema es que mientras la ciencia avanza, la gente se sigue contagiando, la gente está entrando en una fase de desesperación, de angustia. Entonces, ¿cómo podemos entender? O sea, no hay una vacuna todavía, los medicamentos están en fase experimental, ustedes piden las cuarentenas, o sea, no salir de casa, que eso está bien, pero ¿cómo lograr ver qué medicamentos nos están dando resultados? ¿Usted tiene de los estudios que ha hecho alguno que está funcionando a nivel de hospitales, por ejemplo? Justamente como lo comenté, los 49 potenciales fármacos que se identificaron en este estudio que se realizó con liderazgo de la Universidad UTE, ha sido enviado ese estudio a la Organización Mundial de la Salud en Ginebra para que puedan revisar estos fármacos y así poder incluirlos en futuros ensayos clínicos. Creo que es importante entender cuáles son los pasos para que un medicamento pueda entrar en ensayos clínicos, hacer una investigación en seres humanos que requiere altos principios éticos y sobre todo rigurosa metodología científica. Creo que eso es proteger justamente la salud de los personas a través de esta investigación científica. Como en Ecuador, nosotros hemos enviado esa información igualmente a diferentes instancias y creemos que podría ser efectivo para ciertos síntomas de COVID. Bien, doctor Cárdenas, ¿es posible que en estos días ya Oxford presente un avance en su vacuna que daría una doble protección y que eso es importante, pero debemos o no cifrar falsas expectativas ante la posibilidad de tener una vacuna a fines de año? Yo pienso que es muy promisorio lo que está haciendo justamente la vacuna de Oxford. Que se ha desarrollado justamente y se ha aprobado ya en varios países y se está aprobando actualmente en Brasil y estamos en una fase 3 del estudio de esta vacuna. Yo pienso que esta vacuna es la que más esperanza tenemos que nos llegue de una manera más próxima al país. Ya se han hecho estudios tanto de seguridad como de eficacia de la vacuna y justamente lo que parece es que da una protección adecuada contra las diferentes variantes del coronavirus que se han estado haciendo los tests. Y en ese sentido, ¿podemos decir que esta vacuna nos va a durar toda la vida o tendríamos que ponernos un año como la de la influenza y cuándo nosotros podríamos tener como país ya en términos científicos? ¿Cuándo podría llegar al Ecuador? Yo espero que llegue apenas se desarrolle y se acabe la fase 4, es decir, a finales de año, inicios del siguiente año, espero que ya llegue esta vacuna. Y probablemente esta vacuna no sea una vacuna que uno se pone una vez y después ya no tenga que ponerse nunca más. Lo que tenemos de experiencia con los coronavirus es que la inmunidad dura unos 2 o 3 meses. Sin embargo, lo que se quiere con esta vacuna es que por lo menos la inmunidad dure entre 6 meses o 1 año. Lo más probable es que sea, como este virus también va mutando, que tengamos que ponernos esta vacuna, así como el de la influenza, cada año. Pero esta vacuna no nos va a afectar a nosotros, mejor dicho, esta vacuna funciona para cualquier cepa, porque ha habido esa discusión de que hay un montón de cepas y que posiblemente no sea funcional para una determinada vacuna o remedio. Lastimosamente no sabemos la eficacia en todas las variantes que se han encontrado a nivel mundial, pero la mejor forma de estar preparados es hacer investigación aquí en el país y ver cuáles son las variantes que tenemos en el país. Entonces, cuando ya se aplique la vacuna, si es que vemos que no está funcionando bien según lo que esperamos, rápidamente podemos decir que puede ser por la variante o las variantes que están circulando en el país que no son las adecuadas para esa vacuna. Se puede hacer entonces una modificación en esa vacuna y esta vacuna podría aplicarse de una manera más rápida. Alcalde Palacios, ¿y cuán preparados estamos como país o como gobierno para adquirir esas vacunas lo más pronto posible? Algo ha dicho el ministro de Salud, pero ustedes como alcalde han conversado con las autoridades nacionales para tenerlo lo más pronto posible. Esa es una de las preguntas y situaciones que siempre estamos indicando, es decir, esa mayor coordinación y mejor coordinación tanto con el COE Nacional como el Ministerio de Salud Pública para incluso ver desde nuestro ámbito de competencias cómo apoyar, cómo darle soporte a este tipo de decisiones que son fundamentales. Mientras tanto, a nosotros la única vacuna que nos toca implementar es el distanciamiento social, lavado y desinfección de mano constante y uso de mascarilla. Esa es la vacuna que tenemos hoy en día y la que tenemos que trabajarla constantemente en el inconsciente del ciudadano.
¿No han hablado ustedes este momento con el gobierno sobre ese tema ya de gobernanza hacia el futuro, de ver cómo Ecuador se posiciona, hace alianzas con la región para que en cuanto salga la vacuna nosotros la podamos tener de manera inmediata y no tener que estar a la cola del mundo para que en algún momento nos llegue? ¿Se ha hablado ya de esa política pública ustedes como autoridades? Desafortunadamente no ha habido el espacio en el cual podamos tratar estas y otras inquietudes que también hemos tenido. Una de ellas, si usted me lo permite, mi estimado Carlos, ha sido cómo se va fortaleciendo el sistema de salud en ciudades como la nuestra, que no solamente son los hospitales centinelas para la ciudad, sino para una o dos regiones, casi 6 provincias en algunos casos. Entonces, son temas importantes que no hemos tenido la posibilidad de dialogar a profundidad. Sin embargo, también tengo que ser categórico en decirlo que en Cuenca, el manejo interinstitucional, la coordinación interinstitucional con los diferentes las subsecretarías, gobernación, etcétera, sí se lo ha hecho, pero a nivel nacional es una tarea todavía pendiente. Bien, nos vamos a un siguiente corte comercial, seguimos en Políticamente Correcto. Es muy importante que no se automedique. Todas las medicinas son experimentales, pero una de las formas de ayudarnos entre todos es donando sangre. Si usted es uno de los recuperados de esta enfermedad, acérquese a los hospitales públicos y done. Su sangre puede salvar muchas vidas. Nosotros regresamos enseguida con más de este debate. Seguimos en Políticamente Correcto. Alcalde Palacios, hay un tema que a mí me preocupa mucho y que usted lo tocó en el bloque anterior. Es la saturación del sistema de salud y no solo la imposibilidad de acceder a una cama de UCI en el peor de los casos. A mí lo que me preocupa es el agotamiento de los médicos, la situación emocional de ellos, el hecho de que están trabajando sin cesar frente a una ciudadanía indisciplinada. Sí, esa es una de las limitantes. Efectivamente, el sector de la salud, el sector médico ha dado todo de sí. Han sido 120 días de altas jornadas, de muchas complicaciones, algunos de ellos incluso sin poder ver a sus familias durante semanas, incluso meses. Y efectivamente ese es un llamado también que se tiene que hacer a la ciudadanía para que entienda que existe un grupo humano que también en su momento dado va a tener fatiga, cansancio y por lo tanto no estamos aportando y ayudando para que efectivamente se dé. Recordemos que ya llegar al hospital, llegar a una unidad de cuidado intensivo es el efecto. Nosotros tenemos que trabajar en la causa y esto es parte fundamental. El efecto se lo está tratando de la mejor forma posible y de acuerdo a las capacidades existentes, pero creo que estamos convencidos de que podemos seguir trabajando en la causa y la causa suena reiterativo y perdón si lo vuelvo a hacer, es el hacernos cargo, hacernos responsables de nuestra salud y de la salud de nuestros cercanos. Haciéndolo de esa forma, también nos hacemos cargo de la salud de la sociedad, pero esta es la parte que desafortunadamente todavía no logramos interiorizar en algunos sectores de la población. ¿Quiénes son los que desafortunadamente están generando? Señor alcalde, ¿a usted le queda debiendo el sistema de salud pública nacional en este caso o es que hay que echarle la culpa a este momento solo a los muchachitos irresponsables que se dedican a beber y que generan focos de contagio? ¿Cómo entender este doble ataque que está recibiendo el sistema de salud? La corresponsabilidad es completa y generar responsabilidades y uno desde detrás de una pantalla, detrás de un escritorio, detrás de una posición para con otras instancias, me parece que también sería irresponsable. Nosotros venimos trabajando, como decía, articuladamente. Efectivamente se requiere una mayor cantidad de presencia sanitaria, es decir, con equipamientos, recursos tanto económicos, tecnológicos y humanos. Pero eso no es de la noche a la mañana y hemos visto claramente que en países que se llaman, entre comillas, del primer mundo, también se han desbordado el sistema sanitario. Entonces no podemos hablar específicamente de que faltó o no faltó eso. También hay una corresponsabilidad ciudadana enorme. Todos estamos remando para el mismo lado, al menos esa es la idea. Entonces tenemos que hacernos cargo, insisto una vez más, y responsables de nuestro accionar y de nuestro actuar. Ok, doctora León, ¿y es ser responsables, andar difundiendo información sobre el uso de determinados medicamentos o sustancias como el famoso dióxido de cloro como una forma de prevención y de curarse? Justamente creo que los líderes, los gobiernos y las personas somos quienes podemos dar el punto de quiebre para evitar la transmisión del virus. Creo que la corresponsabilidad se mide no únicamente desde la población, sino también desde las autoridades, desde el gobierno y sobre todo en la voluntad política y la inversión que se da al sistema de salud y al sistema social en general para poder evitar estas causas tan graves. Y en el tema justamente es absolutamente inaceptable que se haya o que se difunda información sobre un cierto producto que puede más bien generar efectos tóxicos y efectos secundarios muy graves sobre la salud. ¿Es un desinfectante el dióxido de cloro? Regulatorias. Ángela, ¿es un desinfectante el dióxido de cloro? Justamente es un químico.
No tiene ningún Correcto, tipo es de un cambio químico ni que de se usa alteración para que le hace humano. desinfección. No tiene ningún tipo de cambio de alteración que le pueda No, ser apto para el consumo humano. no existe aún evidencia científica que pruebe que es apto para el consumo humano y no existe ningún registro sanitario aprobado para usarse como medicamento en el consumo humano. Finalmente, yo quisiera que En por el favor, mundo. sí, yo quisiera que usted por favor me insiste en una cosa. Usted habla de que en Ecuador se han visto 49 medicamentos, están en procesamiento de la OMS. ¿Por qué usted no me quiere detallar qué medicamentos son los que se están probando? Creo que es importante que la información obviamente está disponible y se la puede revisar, pero creo que es importante conocer que estos potenciales fármacos son utilizados para tratar síntomas graves que pueden, por ejemplo, afectar al sistema cardíaco, musculoesquelético, respiratorio, y creo que ese es el tema importante en esta situación. Y con mucho gusto usted los puede revisar en el estudio. Creo que lo importante es comunicar el mensaje de la prevención y el mensaje de la no automedicación para no hacer ninguna, digamos, publicidad específica a un medicamento y sobre todo evitar un posible también desabastecimiento para que la gente no lo compre y, sin ninguna medida y que el sistema de salud también se afecte de ese sentido. Perfecto. Paul Cárdenas, volvamos al tema de las vacunas. Si es que existe una vacuna a fin de año, como se ve, ¿de qué manera usted cree que el Ecuador como país, como sociedad, como gobierno está preparado para tenerla lo más pronto posible? Se ha visto que hay muchos problemas de fabricación, de almacenamiento, de costos, que a lo mejor hacen que los países del tercer mundo podamos llegar tarde a esa vacuna. ¿Cómo evitar eso? Justamente esa es una de las preocupaciones grandes que nosotros tenemos. Como investigadores, nosotros nos hemos acercado a los diferentes estudios donde hacen la vacuna para ver si podemos hacer estos estudios aquí en el Ecuador, si podemos expandirnos, sobre todo en esta vacuna que es producida en Oxford y ahora está siendo ya testeada en Brasil. Para ver si es que nosotros podemos justamente estar dentro de los primeros en la fila de conseguir esta vacuna, pero obviamente la parte del gobierno es la que tiene que hacer todos los trámites oficiales como para hacerse de esta vacuna lo más pronto posible. ¿Cuándo debiéramos tener como Ecuador esa vacuna, si sale a final de 2020? ¿Cuál debería ser la aspiración del gobierno ecuatoriano y de la sociedad para que eso llegue? Obviamente lo más pronto posible. Y uno de los problemas que tenemos, además de que llegue, como usted mismo lo mencionó, es que se llegue a distribuir a todas las zonas del país. Y de igual manera, otra de las cosas importantes, y aquí para reforzar lo que dijo mi colega, la doctora León, es que mucha gente, por ejemplo, en Estados Unidos, en Reino Unido, 1 de cada 3 ya están pensando de que el ponerse la vacuna va a ser algo dañino, de que va a ser algo perjudicial, de que es un complot de las farmacéuticas, etcétera. Entonces, eso también tenemos que empezar aquí en el Ecuador, con la educación. 1, evitando la pseudociencia, como por ejemplo el consumo de del dióxido de cloro. Y 2, educando a las personas para que cuando llegue esta vacuna, acepten ponerse y vean la importancia de ponerse esta vacuna para lograr inmunidad. La única inmunidad de rebaño que se puede llegar no es contagiándose. ¿Usted no cree? ¿Usted no cree que los gobiernos de Estados Unidos, por ejemplo, quieran monopolizar la producción y satisfacer primero su demanda y no ampliarla al mundo? ¿No teme usted que eso suceda? Lo más probable es que sí, pero eso lo pueden hacer con la vacuna de Moderna. Hemos visto como investigadores que estamos tratando de hacer investigación acá, lastimosamente el gobierno actual de Estados Unidos lo que ha hecho también es monopolizar algunos reactivos, por ejemplo, para hacer investigación, y no nos venden a nosotros, ya que quieren primero satisfacer las necesidades en Estados Unidos. Sin embargo, he visto que la vacuna de Oxford y otras vacunas que son producidas afuera sí tienen esa idea de que lleguen a más países de una manera más homogénea. Perfecto, nos vamos a un siguiente corte comercial. Volvemos con las conclusiones. Entramos en la etapa de conclusiones. Paul Cárdenas, ¿es políticamente correcto afirmar que solo la vacuna contra el coronavirus acabará con la pandemia? Pienso que las dos cosas que mejor van a funcionar es la vacuna y el distanciamiento social, el uso de mascarilla de manera adecuada. Y obviamente las dos están relacionadas con la educación y la corresponsabilidad, tanto de los gobiernos como de la gente. Ángela León Cáceres, su conclusión.
Sí, creo que los sistemas de salud deben fortalecerse tanto en el tema del sistema de vigilancia como en el tema de prevención y promoción de la salud, con una fuerte inversión que esté dedicada a esto, pero también una inversión que se destine a la investigación y a la educación para evitar futuros brotes o agentes que puedan ser potencialmente pandémicos. Alcalde Palacios, ¿qué es lo políticamente correcto? Lo políticamente correcto es que los diferentes niveles de gobierno no compiten, se complementan en el ámbito de sus competencias y eso es lo que tenemos que hacer. Trabajar fuertemente para que en ese ámbito de competencias la situación sea lo más llevadera posible, pero al mismo tiempo un llamado a la conciencia de todos nosotros, los ciudadanos en general, que nos hagamos cargo de nuestra salud y también seamos parte de la solución y no parte del problema. Y bien, quizás sea frustrante admitir que luego de 4 meses de confinamiento, destrucción de la economía y de tantas muertes reportadas, países como el Ecuador tengan que marchar sobre el mismo terreno. A la débil administración pública se le ha hecho muy difícil contener la crisis sanitaria, más aún cuando nosotros hacemos gala de una asombrosa indisciplina y un irresponsable descuido. Y no hablo de las miles de personas que tienen que salir a las calles a vender sus productos para no morirse de hambre. Hablo de la conciencia ciudadana y del respeto que cada uno de nosotros debe guardar por la salud de nuestros familiares y por el duro trabajo de nuestro personal de salud. En la vacuna y en una adecuada convivencia social está la única posibilidad de recuperarnos. Hasta el próximo programa. Las esperanzas de acabar con esta pandemia está en manos de los científicos del mundo que trabajan incansablemente cada día. Pero usted haga su parte, cuídese, use mascarilla y no se exponga. El objetivo es no enfermarse y no enfermar a sus seres queridos. Solo así evitaremos miles de muertes. Nosotros nos vemos el próximo domingo.